pero muy buenas tardes para todos en casa. Para este trabajo así de análisis que pretendemos hacer un poquito más en profundidad, porque hasta ahora del día ya hemos escuchado muchísimo, ¿no? Sobre, bueno, quién fue Francisco y demás. Va a ser interesante igual poder conversar más adelante también con Sturla, puesto que tengo entendido que es el primer cardenal papable que además tiene el Uruguay, pero eso para más adelante. Arranquemos con esto más que pretende hacer un repasito de su vida, pero sobre todo de ese legado que deja, que supo generar o sacudir la modorra de la propia Iglesia y también del pensamiento y el sentimiento de líderes mundiales. Sí, primero apago el celular como corresponde, perdón, y vamos inmediatamente con este primer compilado que preparó la producción para nosotros aquí. Están confirmando el fallecimiento del Papa Francisco. Ha muerto, Jero, el Papa Francisco. Así es, acaba de confirmarse esa noticia. El Papa Francisco habría fallecido alle ore 7:35 di questa mattina. Il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. El 17 de diciembre de 1936 nació Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, Argentina. Primer papa jesuita y primer papa latinoamericano en la historia. ¡Ay, Papa argentino! Tomó el nombre de Francisco por consejo de su amigo, el cardenal brasileño Claudio Umes. Y me dijo, no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después. En mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires y después, en 2001, cardenal. Lo suyo fue luchar a favor de los menos favorecidos. Cuando no se paga el sueldo justo, eso es pecado mortal. Eso es aprovecharse de la pobreza de otro. El diablo entra por el bolsillo, siempre. Hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. El papa de más de 1.000 millones de católicos en el mundo y al que hoy se le llora en el desconsuelo. Deja como legado una iglesia inclusiva, abierta a todos, especialmente a los pecadores, a los excluidos por otros papas, como divorciados, vueltos a casar, homosexuales, migrantes y presos. Un papa influyente, con opinión y acciones ante hechos de la realidad mundial. Recibió a presidentes, a líderes de otras religiones y también a miles de feligreses de todo el mundo que llegaron al Vaticano para acompañarlo. Introdujo en la Iglesia asuntos centrales de las democracias occidentales como el medio ambiente, la educación y el derecho, y condenó enfáticamente las guerras de este tiempo como la de Ucrania. Ahora, la Iglesia comienza a definir quién será el sucesor de Francisco. Nos morimos y ¿qué pasa? ¿Qué piensa usted que pasa en el momento siguiente? Y va a haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un encuentro muy grande en el camino del encuentro con Dios, ¿no? Alguno pertinaz por ahí piensa que, o puede ser que no tenga ese camino. Yo creo que Dios hasta último momento espera y ayuda. Bueno, muy bien, nos está acompañando Miguel Pastorino. Miguel es doctor en filosofía, máster en bioética, dirección de comunicación, director del Centro CORE en la UCU, profesor, investigador y puntualmente especializado en filosofía de la religión. Así que por allí vamos a aprovechar todo su saber, su capacidad interpretativa para bajar a tierra lo que está viviendo el mundo occidental, al menos, ¿no? Por estas horas, haciendo ese ejercicio de bajar a tierra. ¿Qué deja este hombre? ¿Y qué deja? ¿Deja ética? ¿Deja dogma? ¿Qué deja? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo creo, perdón porque las horas de clase ahora me dejaron un poco sin voz, pero yo creo que siempre, ¿no? Una persona cuando es muy querida en nuestra vida es porque ha dejado huella, ¿no?
y cuando tiene que ver también con una dimensión institucional y con el peso que tiene a nivel global, hoy están haciéndose balances, ¿no?, de todos los colores sobre un pontificado, porque no es solo, digamos, el jefe espiritual de la Iglesia Católica, sino que además también es un jefe de Estado. Entonces hay como muchas lecturas que podrían hacerse interminables. Yo creo que una de las cosas más relevantes para destacar de Francisco es que ha sido un hombre de los gestos, ¿no? Porque contrariamente a lo que a veces, también por mala comunicación de la Iglesia, no cambió nada en la doctrina de la Iglesia, como a veces se lee a partir de Francisco. O sea, la doctrina es la misma. Sin embargo, la manera en que él tuvo de comunicarla y de expresarla le daba a la gente la sensación de que algo grande había cambiado. Y yo creo que la cercanía, los gestos, el modo de decir las cosas, muy a veces casi callejero, ¿no?, o con un lenguaje muy llano, muy sencillo, que también eso le ha generado críticas, ha traído como para mucha gente, como una mirada distinta sobre la Iglesia. De hecho, algunos decían incluso que, haciendo una lectura histórica, ¿no?, Juan Pablo II era el Papa de la esperanza, ¿no? Su discurso siempre estuvo centrado ahí. Benedicto fue como el Papa de la fe, ¿no?, que fue el tema en el que más se centró. Y justamente Francisco estaba muy centrado en la caridad, mucho palo interno a la Iglesia con las faltas de caridad, con las faltas de amor, con las incoherencias. Iba como a cosas como muy cotidianas. Cotidianas, pero que estaban en la raíz de la crítica que se le podía hacer desde la afuera, ¿no? Que se hace entre personas de fe, sí. ¿O no? Sí, sí, por supuesto, y que de hecho son críticas que nacen desde dentro, ¿no? Y a ver, después hay temáticas que podrían abordarse, ¿no? Él ha sido un hombre muy sensible, creo que por historia personal, al tema de la polarización ideológica, la vivió en Argentina, y le tocó como pontificado una iglesia que se polarizó también en una sociedad muy polarizada a nivel global, si se quiere, en muchos países. Sí. Y es interesante porque aquí hay una cosa que es importante para mí aclarar. A veces me ha pasado con algunos artículos que leo. Francisco ha sido leído ideológicamente muchas veces y políticamente, lo cual es difícil. Está, pero podemos ir a una frase de él que incluso a mí que va en ese sentido. Vale. Vamos a darle contexto a esa frase. Estamos hablando del año 2014, ¿no? En una entrevista que le hace en Europa. Ya les digo bien cuándo fue, porque quiero darle, insisto en el año, que es importante, ¿no? Sí, fue para el diario y publicado en el diario italiano Messaggero, un 29 de junio de 2014. Le preguntan si era comunista, porque era eso lo que se le señalaba siempre, ¿no? Y Francisco responde, es que los comunistas son los que piensan como los cristianos. Cristo habló de una sociedad donde los pobres, los débiles y los marginados sean los que decidan. Pero después, y acá viene la frase que quedó como que para la historia, los comunistas nos han robado la bandera de los pobres es cristiana. O sea, lo que está tratando es de plantear la raíz evangélica, obviamente, del concepto, sin ideología, pero era inevitable que apareciera la ideología. Porque hay dos dimensiones históricas que a veces no se contemplan. A ver, la Iglesia Católica tiene 2000 años, ¿no? Y si uno lee textos de autores del siglo II, III, IV, podrían parecer más radicales con respecto a la pobreza y a la riqueza que los textos contemporáneos. Y podrían sonrojar a algún comunista, o sea, en ese sentido. ¿Por qué? Porque la doctrina de la Iglesia históricamente, digamos, tiene una visión del ser humano que es la persona por encima de todo. Y en el futuro, de hecho, la doctrina social de la Iglesia de todos los papas de León XIII para acá, siglo XIX para acá, es la persona por encima del capital, por encima del Estado, la dignidad de la persona por encima de todo. Entonces, ¿qué sucede? La izquierda y la derecha, como se ha entendido en los últimos siglos, que nace con la Revolución Francesa, son esquemas conceptuales en los cuales la cosmovisión cristiana estalla, nunca calza bien. Porque el Papa Juan Pablo II era tildado de conservador y hablaba de capitalismo salvaje. Sí. Juan Pablo II. Benedicto XVI lo mismo, en su crítica al mundo financiero. Entonces uno empieza a leer y dice, pero esto es ¿para dónde van? Bueno, claro, lo que pasa es que pertenece a un paradigma que no calza en esos conceptos. Y es entendible que la gente que lee en conceptos modernos a la Iglesia, cuando opina de esto, le parezca muy liberal, o muy conservadora, o muy progresista, o muy de izquierda, o muy de derecha, pero porque en realidad la lupa es muy corta para poder entender una doctrina que es mucho más compleja y que justamente, así como puede comulgar en algunos aspectos de sensibilidad social
cuando determinada con la ideología, iglesia, la izquierda, por ejemplo. En otros no va a comulgar y sí va a comulgar con la otra pata, y eso también es la vocación que él lo ha dicho muchas veces, de la iglesia como puente, como esa que busca reconciliar. Bueno, de hecho, él trabajó mucho en el concepto de ser iglesia de salida, ¿no? Sí. Que en ese sentido, por lo menos lo intentó. Sí, bueno, también porque a veces, y esto ya venía de atrás, Benedicto XVI insistía mucho en que a veces la Iglesia Católica se quedaba como de museo en una pastoral de mantenimiento, es decir, como de cuidar a los que están y no de salir a la periferia, y Francisco insistió mucho más en esto, en su discurso y en la práctica también, ¿no? Y sobre todo el tema ecológico, el tema ambiental, Sí. si bien, porque además eso ya estaba en los documentos de la Iglesia de los papas anteriores. No es que vino con una novedad sobre el tema de divorciados, eso ya estaba en los documentos, tal cual él lo predica. Para Pero muchos, él- para mí, por ejemplo, eso está novedoso. pero él Porque uno lo cree que hizo- fue él que lo sacó. Lo hizo accesible. Y entonces eso impactó. Pero Miguel sí ya estaba. ¿Por qué había un papa anterior tan ortodoxo a priori? Bueno, ahí es para otro programa, pero en realidad yo creo que lo que ha pasado con ¿Por qué Benedicto- tantos nos hemos sentido mucho más incluidos en la iglesia a partir de Porque como se sabe en comunicación, el mensajero es el mensaje y también tiene que ver con los modos y tiene que ver con que muchas veces los que distinguimos realidad de apariencia, yo digo, pero en la apariencia la iglesia es esto, o Benedicto es esto, y sin embargo en una cabeza en muchas cosas más abierta que Francisco, pero la gente que no lo lee no lo sabe, y entonces, ¿qué es lo que sucede? En comunicación, lo aparente es lo real. Y por lo tanto, solo lo que aparece es lo que se percibe, y es así. Entonces, cuando uno dice, yo me acuerdo que había escuchado una vez en una radio, es el primer papa que se reúne con víctimas de abuso. Eso no es cierto, Benedicto se reunió un montón de veces y echó más obispos y curas que el propio Francisco, pero eso no tuvo prensa. A eso voy con lo aparente y lo real. Es decir, hay una continuidad, papas distintos, un papa latinoamericano con un lenguaje mucho más sencillo que desestructuró el protocolo del Vaticano, los puso nerviosos, el otro un alemán, más europeo, mucho más formal. O sea, pero a veces las formas pueden comunicar algo que no es lo que está detrás, y eso yo creo que ha pasado. Una vueltita de panel, por favor, sí. Sí, no, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel. A mí la figura de Francisco me cautivó desde el primer momento. Yo no había sentido que hubiese algo que me acercara nuevamente a... por supuesto que la fe uno no la pierde nunca, pero a veces la práctica uno sigue teniendo fe, pero no acude a la liturgia, no se siente cercana, y a mí la figura de Francisco me acercó muchísimo de nuevo a yo qué sé, capaz que ir una vez por año a la iglesia, pero ir. Me parece que lo de Benedicto que dice es muy real, y capaz que aprendimos a leer a Benedicto en la clave, o por lo menos a mí me pasó, de que empecé a leer distinto a Benedicto cuando él dice yo no puedo seguir con esto, yo no soy capaz de seguir adelante, tiene que venir otra persona, y esa humildad y esa renuncia a algo que de repente se puede ver como mal, porque bueno, se le había dado toda la responsabilidad de conducir a la iglesia, y él decir yo con esto no puedo. A mí me parece que ahí entra otra lectura de Benedicto. Y lo podemos empezar a leer en esta clave que acaba de decir Miguel. Y Francisco, sí, un comunicador, pero de primera categoría. O sea, no... Es más allá de todo lo que él hizo para acercar a las personas de nuevo a la iglesia y para acercar a otras personas, sabía cómo hacerlo innatamente. Y, sí, pero también fue criticado por eso también, ¿no? Bueno, sí, está bien, o sea, pero... Vino otro público, pero se le fue otro. ¿No? Bueno, pero yo creo que la gente de fe no se va. A ver... Y me parece que es no existe, ¿no? Es una cosa es otra cosa, cortita nomás, que creo que no dimensionamos hasta ahora la pérdida o lo que significó el papado de Francisco. Y ahora cuando se vaya, sí, en la continuidad, cómo se sigue adelante, quién es elegido, etcétera, eso nos va a poner a nosotros también a pensar en lo que significó, que hasta ahora era como... Por supuesto. Sí. Pauletti. Yo creo que se distingue básicamente o fuertemente por lo que fue su comunicación, claramente. Fue un hombre que como papa cambió radicalmente la comunicación. Bergoglio se caracterizaba por no dar entrevistas en Argentina. Cuando pasó a ser papa, cambió exactamente no solo su encare de la comunicación, sino
de lo que venía siendo la tradición dentro del propio, digamos, de la propia Iglesia Católica. Y tuvo, por ejemplo, daba muchas entrevistas, cosa que no era habitual. Se hizo famoso porque cuando empezaba a recorrer el mundo daba las entrevistas a 10.000 metros de altura en los aviones de regreso al Vaticano. Ahí salieron frases muy célebres por la repercusión que tuvieron. Y esto va más allá de los contenidos, que los contenidos, como decíamos, hay una parte que lo aprueba y otra parte que lo critica. Pero creo que si uno tiene que sacar un perfil del Papa Francisco es su gran poder de comunicación y sobre todo el énfasis que puso en la comunicación. Y incluso aplicando, como decía muy bien nuestro invitado, un lenguaje llano, accesible, que le daba mucho más potencia a su comunicación. Es decir, hablaba como puede hablar cualquier, digamos, ciudadano común. No usaba tecnicismo ni palabras muy rebuscadas. Y eso, obviamente, todos sabemos los que estamos en la comunicación que mejora la potencia y la llegada. Y esa, para mí, es básicamente el gran diferenciador, más allá de reconocer que tiene contras y a favor. Y me parece que, como una primera aproximación al tema, a mí me deja eso. Bien, de este lado, dígame alguien que quiera hablar. Después retomamos, pero para aprovechar también a nuestro invitado. ¿Sí, Marta? Yo creo que la Iglesia Católica tenía unos desafíos importantes. Tenía que ponerle voz a todo el tema de los abusos sexuales. Tenía que ver cómo se acercaba a la gente, porque había como una idea de una iglesia muy distante a los problemas de la gente, con una actividad de la iglesia evangélica que se metía mucho en los problemas de la gente, hasta prometiéndole cosas que no son. Entonces, me parece que él lo pusiera en palabras simples y hablara y reconociera, por más que el camino lo hubiera iniciado el propio Benedicto, que él lo pusiera en palabras simples, el tema de los abusos, lo reconociera, lo que había pasado, el que tratara de rescatar, el acercar a la gente, habla de que captó naturalmente cuáles eran las dificultades más grandes que tenía la Iglesia Católica. Una Iglesia Católica que se había quedado como muy allá lejos y que estaba perdiendo fieles y adeptos, sobre todo en las comunidades nuevas, ¿no? Donde el divorcio es una realidad con la que convivimos, donde están las comunidades LGTB, o sea, donde hay un montón de cosas que la Iglesia Católica tradicional o no se expedía o tenía una mirada confusa. Entonces, creo que eso va a depender mucho. Yo estaba mirando los perfiles de los probables sucesores. Hay entre ellos algunos que son de un perfil similar y otros que son más conservadores. Creo que es algo que va a tener que evaluar muy mucho la Iglesia Católica al momento de decidir, porque todo este camino positivo que ha recorrido Francisco con su forma de ser, de elegir a alguien más conservador, puede perderlo. A ver, Miguel, si es por ahí o si preferimos siempre un cuadro No, un está poco bien, más me gustan todas las cosas que han salido. Uno tiene la tentación en este momento, que uno está como recientemente con esto, de decir, bueno, de no hacerle justicia a cuáles son las cosas más importantes, ¿no? Pero creo que está bueno traer esto porque también hay cosas que hay que matizar siempre, y es verdad que la cuestión conservador, progresista, dentro de la Iglesia Católica es muy difícil de compaginar porque en realidad lo que en algún tema a alguien puede parecer muy rígido, en otro tema te puede parecer revolucionario, y cuando uno conoce el perfil de los cardenales, te puede pasar esto. Por ejemplo, la doctrina de la Iglesia en determinados temas no va a cambiar por un papa de turno, ¿sí? Porque esa doctrina está por encima de ellos. Entonces, eso lo decía Francisco, uno sirve a esto, ¿no? O sea, uno viene a servir al mensaje de Jesús, viene a servir, uno no inventa en cada generación la doctrina, uno puede adaptar, mejorar, explicar mejor, tratar, pero es decir, hay cosas que son... No hay tiempo nunca de reinterpretar. Sí, claro, pero la interpretación siempre, de hecho la Iglesia, desde sus orígenes, hay tomos enteros de cómo se reinterpreta los dogmas de fe a partir de cada época, porque la historia, la cultura, la sociedad, los conceptos, si vos lo dijeras con la misma palabra, estarías traicionando la idea original porque el lenguaje cambia. Pero el tema es esas cosas que uno está al servicio de ellas y no al revés. Eso por un lado, que me parece que eso también le da cierta salvada a la Iglesia en cuanto que no depende de una cuestión ideológica de grupos, como a veces puede quedar traslucido como si fuera una especie de discusión entre CEOs. No, pero sí hay más ortodoxos. Sí, claro. Claro, pero lo que pasa es que también, y a ver,
puede haber, para mí en la iglesia hay talantes más ortodoxos. Porque ortodoxia es recta doctrina. En realidad no hay ningún cardenal que no sea ortodoxo, ni Francisco. Hablando en términos justos, ¿no? No hay ninguno que no lo sea. Capaz que nosotros tenemos asociado la palabra ortodoxo a integrista, a conservador. A conservador. Porque usamos la palabra ortodoxo, creo yo, mal usada en este sentido. Entonces, tal vez haya personas que puedan ser un poquito menos abiertas a los cambios. En ese sentido, sí, más conservadores. Y otros más abiertos, más... Ahí sí se puede entender que haya esas líneas. Y las ha habido siempre. Sí es cierto que a su vez, sí me parece bueno decir, porque hay un mito con que la feligresía o el número de católicos va a aumentar o disminuir dependiendo de esto, y los números cantan. Que el catolicismo como viene descendiendo estrepitosamente en Occidente. En Uruguay también, como en todo el mundo, y en Uruguay más. Es decir, porque lo que va desapareciendo es el catolicismo social del que venía de la herencia cultural, que eso no se regenera fácilmente. Y sin embargo el catolicismo crece mucho en África, en Asia, pero que no están haciendo fila para entrar al seminario para ser cura y no hay lugar en Vietnam. O sea, si uno mira los números de la iglesia, Occidente tiene esta experiencia del declive, pero no es el resto del mundo. Y por otra parte, la postura de la iglesia en determinados temas puede generar más simpatía en el que está afuera, pero no necesariamente se hace católico, ni se vuelve un fervoroso creyente. Y de hecho, ahí están las iglesias protestantes o la iglesia anglicana, que muchas veces, digamos, tienen como todas las cosas que todo el mundo le podría pedir a la iglesia que cambie, y sin embargo tienen menos fieles que la iglesia católica y muchas están vacías y en crisis. Quiere decir que no hay una relación de causa-efecto entre cambio de postura y mayor fieles. Eso me parece porque eso es un dato estadístico. Otra cosa sí es pensar, y creo que ese es el desafío de cada papa, y es que un poco de lo que planteaban, ¿qué desafíos tiene la iglesia hoy para ser fiel a su misión, al evangelio de Jesús? ¿Cuáles son los desafíos de cada tiempo? Y esa es la tarea titánica de una iglesia en un nuevo tiempo, que es, bueno, ¿qué cosas vas a priorizar? Y eso es lo difícil. ¿En qué cosas vas a poner el acento, ¿no? Cuando tenés que entrar, como la iglesia ha entrado, en cuestiones políticas a nivel de geopolítica global, ¿cómo te vas a parar en un mundo tan conflictivo? Sí, pensemos nomás en lo que fueron las últimas palabras de Francisco ahora, antes de morir. Hace un llamado a la paz en Ucrania, ¿no? Pero como amparando a Ucrania, pone sobre la mesa, por favor, basta con el antisemitismo creciente, me preocupa, paz en Gaza, o sea, deja señales bien claras. Pepe. Sí, yo voy a coincidir con Marta en cuanto que me parece que Francisco supo captar, tuvo la inteligencia de captar la demanda de actualización de la iglesia, me parece que esa bandera la llevó adelante y la manejó justamente en términos de comunicación muy bien. Quería preguntarte, Miguel, si... No en nombres ni en cantidad, porque eso es otra cosa, pero si el cónclave que eligió a Bergoglio, como posteriormente fue Francisco, tiene las mismas características del cónclave que se habrá de reunir, ¿no? No porque, bueno, muchos ya no están. Obvio. 2/3 de este cónclave que se reúne ahora fueron elegidos por nombrados cardenales por este papa, por Francisco. Incluido Sturla. Incluido Sturla. O sea que sí, hay una renovación grande de lo que se llama el colegio cardenalicio. Sí. ¿Y eso puede, de alguna manera, ¿Anticipa la balanza? ¿Por dónde va a ir el próximo papa? No, eso no. No, eso es como siempre, es totalmente impredecible en muchas cosas. Uno puede hacer estadísticas al último momento y análisis de todo tipo, pero en realidad es bastante impredecible. Pero sí es verdad que hay cardenales más diversos que en otras épocas, porque hay muchos cardenales asiáticos. Bueno, existen, Sturla hay un cardenal paraguayo, o sea, aparecen dentro... Una cosa que se quebró con Francisco es la centralidad europea. Sí, claro. Claramente peleó contra conocimiento entre eso. Y una cosa que le critican, que quiero decir que le critican a Francisco mucho, le han criticado, pero otros le han elogiado, y que es muy interesante, y para alguna gente a veces ha sido un golpe, es que es un hombre que ha continuado algo que con Benedicto se notó, pero él lo radicalizó más, que fue la desacralización del papado. Claro. Es decir, Juan Pablo II lo había hecho también, porque era el primer papa que sale a viajar por el mundo, y eso era raro para la época que los papas no salían del Vaticano. O sea, Juan Pablo II hace un quiebre, un papa que da entrevistas en avión, Juan Pablo II, o sea, una cosa, un tema de comunicación. Benedicto se presenta el primer día como el obispo de Roma, también como una guiñada a los ortodoxos de que no es que yo soy el papa, soy el obispo de la diócesis de Roma. Eso fue una guiñada de humildad para las otras iglesias. Y Francisco siguió en esa línea de dar entrevistas coloquiales, de bueno,
a ver, esta es mi opinión, no es la doctrina de la Iglesia, o sea, como en el sentido de que estoy opinando como puedo opinar y distinguir, para que el católico distinga. Una cosa es la doctrina, que están los documentos, y otra cosa es que el Papa, si lo agarras en el ómnibus y le preguntas algo y te responde espontáneamente, no es que eso pasa a ser dogma de fe. Entonces, claro, pero la gente común... Sí. Uno tiende a pensar, lo que dice el Papa es la voz de la Iglesia. Bueno, sí, la gente le pasa hasta con un sacerdote también, pero porque ahí también es donde y él en un documento lo estableció, que lo escribió en conjunto con Benedicto, el primero, que es, en la Iglesia hay jerarquía de verdades. No todo, esto está en el Concilio Vaticano II, sí. no es de ahora, pero ellos lo pusieron mucho más patente los dos, que se llama la encíclica a dos manos, ¿no? Que la escribieron juntos, y es justamente, en la Iglesia no es lo mismo, no tiene el mismo peso para la fe de un católico, yo qué sé, la resurrección de Cristo, que la discusión sobre la anticoncepción. O sea, no todo está al mismo nivel. No es que para los católicos todos, de hecho, no hay dogmas de fe en materias de moral, como a veces se cree. No, porque la Iglesia con sus dogmas sobre el aborto la Iglesia tiene una postura, no tiene un dogma. Tiene una postura antropológica sobre el tema de la vida y la dignidad del ser humano. No es una cuestión dogmática. El dogma tiene que ver con temas de fe. Es más, y también dijo, el propio Papa decía, no se supone que tengamos que ser como conejos, hay que hablar de paternidad responsable. Pero ahí el Papa también establece la distinción entre que, si bien los católicos asumen la doctrina global de la Iglesia, hay jerarquía en cosas de importancia, no está todo al mismo nivel. Y eso era importante también para la gente, ¿no? Porque, a ver, hay temas que son opinables, y hay temas que si vos, por ejemplo, yo soy católico y creo en la reencarnación, automáticamente dejaste la fe católica, porque es incompatible con el núcleo de esa fe. Y no te hace, capaz que hasta sos mejor persona, porque eso es lo otro. También ellos, Benedicto lo decía, Francisco también, o sea, hay ateos que viven mejor los valores cristianos que nosotros. Sí. O sea, y eso lo dijo la Iglesia siempre, o sea, el que está ahí está para transmitir un mensaje, el que tiene que ser fiel, pero no con la soberbia. Y bueno, el problema del lenguaje latinoamericano, de Francisco hablando en el Vaticano, usando el lenguaje coloquial, era difícil traducir. Cuando decía, no es que me la crea, ¿cómo traducís no creer? O sea, ¿qué quiso decir? No es que me la crea. Entonces, todo el lenguaje nuestro, que para nosotros nos encanta, más rioplatense, para traducir al italiano o al inglés se complicaba, ¿no? Al alemán. Claro. Entonces, a ver, yo creo que también esa frescura, esa forma de comunicar, que como digo, para mí esto es importante, porque a veces se tiende a olvidar, hay poca memoria. Hay una continuidad, hay diferencia entre los papas, pero hay una continuidad en muchas cosas que creo que Francisco las puso con gestos muy fuertes. Se le criticó en temas políticos porque tal vez no condenaba con fuerza algunos temas. Yo creo que todavía hoy, y tampoco, también ni los católicos tampoco idolatran al Papa, no saben que le pueden criticar en cosas que no estén de acuerdo, ¿no? Es decir, yo qué sé, que de repente con el tema Venezuela, con el tema Nicaragua, mucha gente católica de esos países quedó muy dolida con él y se expresó. Es decir, habían temas donde, se va a pronunciar o no, y es difícil pronunciarse sobre temas donde las cosas se polarizan mucho, pero a su vez él tiene que hacerlo, no es fácil, ¿no? Y a su vez, esos no son temas de fe, son temas de posición de la Iglesia en temas de política global, o en temas de democracia, o en temas de derechos humanos. Entonces, por eso digo que a veces la voz del Papa tiene como tantos trazos y capas distintas, y a veces metemos toda en la misma bolsa, ¿no? Entonces, una cosa es la discusión sobre temas de fe. Está bien. Igual, para que me falta de este lado, antes de despedir a nuestro invitado, porque lo agarramos así un ratito nada más. Quería decir algo de Edgardo. Sí, a ver, yo no soy creyente. El dato que planteo como de qué lugar estoy, me paro, obviamente. Pero me impactó una cosa que dijiste tú al principio, dijiste, la doctrina es la misma. Y la visión como no creyente no me da la visión misma, que tomo, claro, que sea la misma. Para mí no es lo mismo, al menos el discurso, la postura frente a una cantidad de temáticas a lo largo de los últimos, por lo menos los últimos 30, 40, 50 años, no me parece la misma. Y de ese punto de vista, Francisco me pareció, por lo menos, será un tema de lo que tú decías de mensaje, de comunicación, pero en realidad fue a los nichos problemáticos del mundo real, el cotidiano, y ahí generó una simpatía, una empatía con lo que él expresaba, más allá de la creencia o no. Bueno, y yo creo que eso que es una postura que creo que, mi postura creo que es bastante compartida por gente que tiene similares valoraciones. Dame un momentito antes de responderle directo, así sumamos a Pablo para que quepen todos antes de tener que ir a tanda. Yo no soy un admirador de los papas, ni del Vaticano, ni nada por el estilo. De hecho, nunca me llamó la atención demasiado ese tema, más allá de que soy católico.
Pero a partir de Bergoglio, creo que por un tema de cercanía, uno le fue prestando un poco más atención a lo que es en sí el funcionamiento de un papa, de lo que es el Vaticano, de la apertura, de apertura no, sino de la misma iglesia, de mostrarlo de otra forma. Va a ser el primer papa latinoamericano, en realidad, para agrandarnos un poco, podríamos decir que es el primer papa del Río de la Plata. Entonces creo que eso es lo que ha provocado más cercanía, por lo menos aquí en estas latitudes. Hay papas que creo que estuvieron 42 papas. Tanta información se ha dado hoy que estuve viendo alguna de ellas, hay 42 papas que duraron menos de un año. El que duró más creo que duró 31. Hay 10 papas que duraron más de 20 años. Pero en sí, todo ese historial de los papados, creo que el que más nos ha llegado es por la cercanía que tenemos de un papa que está... Por ser de la región, por ser latinoamericano, por ser... ¿Por qué? Ha influido bastante, por lo menos en nosotros. Porque ni siquiera nos vino a ver. No, de verdad. Tampoco fue a la Argentina. Claro. En realidad... Fue a Venezuela, pero Argentina nunca fue, y era lo que se esperaba que viniese por estos lados, ¿no? Y Urbano, hay un papa llamado Urbano, que duró 13 días también, o sea... La historia vamos con papas, dale, por favor. No, pero es igual, son números que hay que tenerlos sobre la mesa. Pero nunca me decís que nunca te interesó y ahora me salí con la lista con los papas que hubo. A mí me gusta mucho el tema de los números, pero a lo que voy con todo esto es que es independientemente del tiempo que estuvo ejerciendo como papa, que no fue de los más largos, por supuesto, ni tampoco de los más cortos, creo que nos llegó más por la cercanía de Sí, bueno, su de hecho, nombramiento, el pontificado de Benedicto fue más corto que el de Juan Pablo y hizo mucho más reformas en menos tiempo. Por eso mismo. Muchas que son invisibles. Para poner un ejemplo de lo que él decía, que me parece súper interesante para que vean como un ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí es mala comunicación, entiendo yo. Cuando Ratzinger no era papa, era cardenal, se emitió un documento que es del año 2003, que sobre la atención pastoral a personas homosexuales y comunidades homosexuales en la Iglesia. Y que de hecho él, que fue uno de los escritores del Catecismo del año 1993, habla de que el católico no debe discriminar a nadie y habla explícitamente de un capítulo sobre la homosexualidad, la orientación sexual no discriminada ni por esto ni por esto. Eso está en el Catecismo del año 1993. Y cuando aparece Francisco en el avión y dice, yo no soy quien para juzgar, la gente dijo, wow, al fin. Es decir, no, lo que pasa es que la Iglesia, ¿dónde estaba esto otro que yo te cuento que tiene 30 años? Es decir, están las comunidades... Claro, pero pregunta, ¿dónde estaban, por ejemplo, los curas en lo cotidiano? Bueno, más allá del vocero. Ahí tenemos otra cosa. La iglesia de tal barrio, de tal otro. Por supuesto. ¿Qué actitud tomaba, cómo se paraba frente a esos temas? Y ahí vos tenés que en la Iglesia Católica, como hay de todo, como en cualquier religión, en cualquier iglesia, de hecho hay una monja en Argentina que hace años que trabaja con comunidades de personas trans, hace años, mucho antes, ¿no? Es decir... Y hay comunidades en la Iglesia Católica trabajando con población vulnerable de toda la historia. O sea, y a veces acá en Uruguay conocemos sacerdotes que han ido a los medios porque impacta lo que hacen socialmente. Hay mucho trabajo invisible. Y también te vas a encontrar con gente que termina siendo un obstáculo para tu fe por su modo de ser y que no tiene que ver con lo que dice la Iglesia en los papeles. Y que eso fue lo que Francisco más atacó cuando dijo, basta de aduanas pastorales, cuando la Iglesia termina siendo, dice una aduana, un obstáculo para que la gente acceda a una vida de fe plena. Es decir, cuando a veces por el modo de ser, por la personalidad, o a veces incluso, te diría más, a veces por falta de formación, una persona muy rígida en la Iglesia puede alejar a otro de la fe. Entonces, esto no es nuevo, aparece hasta en la Biblia, en los Evangelios, discípulos de Jesús que acercan y otros que espantan. Entonces, no es novedad que la Iglesia no empezó a estar cerca de la gente con Francisco. Basta mirar la historia del clero en el Uruguay, ¿no? El padre Cacho, o sea, basta con mirar la vida. Entonces, sí, pero a su vez asistimos a unos tiempos de secularización importantes. También, bueno, y yo no sé si eso da más libertad o más vacío al final. No, yo creo que, a ver, primero, la secularización es algo que nació en la cultura cristiana. La distinción entre el mundo secular y el religioso es un invento del cristianismo. Den al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Y de hecho, aunque muchas veces el conflicto con el laicismo duro y la Iglesia Católica ha tenido, digamos, algunas miradas que hacen pensar que sería incompatible, cuando en realidad lo más saludable para el cristianismo es la libertad de la Iglesia y la libertad del Estado, y lo decía el primer arzobispo de Montevideo Soler antes que Valle. Pasa que a veces las cosas se caricaturizan. Que haya gente muchas veces muy integrista, dura, que no quiere transar con que la Iglesia se renueve, es verdad, sucede. Que haya gente que quiere ir más lejos, es verdad, pero lo que también hay que decir es que no es una novedad y a veces tenemos poca memoria, y es que la visión de una sociedad secular no es incompatible con la libertad de que cada uno viva la fe en la cual se siente invitado a vivir, y que la viva de la manera libre y madura, y de hecho algunos nos elogian a los uruguayos,
porque en países como México, Paraguay, donde el 99% son católicos, a veces es un catolicismo de transmisión cultural. En cambio, el que es católico en Uruguay lo tiene que hacer por opción. O sea, digamos, es porque lo elige, ¿no? O sea que eso es re interesante. Para mí es algo positivo, no negativo, ¿no? Pero bueno. Un placer escucharte, Miguel. Como siempre, te dejamos libre, que sabemos que tu día anda volando. Gracias. Muchísimas gracias. Ya habrá oportunidad para profundizar, sobre todo con algo que traía Eleonora. Falta, ¿no? Pero cuando vuelva a ver Fumata Blanca y empiece un nuevo papado, vendrá una nueva manera o momento para revalorizar y poner en perspectiva. Y estaremos muchos días ahora, muchas cosas Francisco. a nivel global centradas en el Vaticano estos días. Por supuesto, ¿no? Exacto. 9 días de Miguel Pastorino, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Antes de seguir para adelante, que nos espera una conversación telefónica con el cardenal Sturla,